titanes de la antigua Atlántida, que intentaron escalar el firmamento, conquistar otros mundos del espacio infinito sin haber llegado a la santidad verdadera. En el Tártaro viven los fornicarios, adúlteros, homosexuales, asesinos, borrachos, avaros, egoístas, ladrones, estafadores, iracundos, violentos, codiciosos, envidiosos, orgullosos, vanidosos, perezosos, glotones, fundadores de malas doctrinas, hipócritas fariseos, traidores y materialistas ateos enemigos del Eterno. Inmensa es, oh Dios, la multitud de delitos, y aunque tuviese 100 bocas, 1000 lenguas y voz de acero, jamás alcanzaría a enumerarlos todos. Bajar a esas regiones minerales de la Tierra, a ese submundo, resulta demasiado fácil, pero volver a subir, regresar a la luz del sol, es espantosamente difícil, casi imposible. Cuando nací en el mundo causal, o mejor dijéramos, universo paralelo de la voluntad consciente, resplandeció sobre el altar del templo el paño sagrado de la Verónica. Correspondiente a la edad de bronce, se encuentran cinceladas en las rocas, muchas cabezas con coronas de espinas. Existió un culto al dios de las espinas, las cuales, bien consideradas y examinadas juiciosamente, nos presentan claramente la figura simbólica de la runa Torn. En los sagrados misterios del culto espina se daban prácticas especiales para desarrollar la voluntad consciente. Torn, espina, significa voluntad. Recordad, hermanos gnósticos, que nuestro lema divisa este lema. El divino rostro coronado de espinas, significa telema, es decir, voluntad consciente. Torn es también el phallus, el principio volitivo de la magia sexual, maituna. Hay que acumular inteligentemente mediante el phallus esa energía seminal que, al ser refrenada y transmutada, se convierte en telema, voluntad. Ármate con voluntad de acero. Recuerda, buen lector, que sin la espina que punce, que hiera, no salta la chispa, no brota la luz. Solo con telema, voluntad Cristo, podremos regresar desde el Tártaro hasta la luz del sol. En verdad os digo, que la voluntad Cristo sabe obedecer al Padre así en los cielos como en la tierra. Cuidaos de la mala voluntad, esta última en sí misma es la fuerza de Satán, deseo concentrado. Práctica. En la posición militar, de pie firme y con el rostro hacia el oriente, colocad el brazo derecho en tal forma que la mano quede apoyada sobre la cintura o cadera, describiendo la forma de esta runa. Cantad ahora las sílabas mántricas, ta, te, ti, to, tu, con el propósito de desarrollar en ti mismo la voluntad Cristo. Este ejercicio debe practicarse todos los días al salir el sol. Capítulo 26, el yo. Los que auscultasteis con mística paciencia el arcano de la noche misteriosa, los que habéis comprendido el enigma que se esconde en cada corazón, el resonar de un coche lejano, un eco vago, un ligero sonido perdido en lontananza, escuchadme. En los instantes de profundo silencio, cuando surgen del fondo de la memoria las cosas olvidadas, los tiempos idos, en la hora de los muertos, en la hora del reposo, sabréis estudiar a fondo este capítulo del quinto evangelio, no solo con la mente sino también con el corazón. Como en una copa de oro vierto en estas líneas mis dolores de lejanos recuerdos y desgracias funestas, tristes nostalgias de mi alma ebria de flores, duelo de mi corazón triste de fiestas. Más. ¿Qué quiero decir? Alma mía. ¿Te lamentas acaso de tantos ayeres con quejas vanas? Aún puedes casar la olorosa rosa y el lis, y hay mirtos para tu dolorosa cabeza gris. El alma ahita de recuerdos vanos, cruel inmola lo que alego alegra, como Cingua, reina de Angola, lúbrica negra. Tú habéis gozado en horribles bacanales, necios placeres en el mundanal bullicio, y ahora ay de ti. Oyes la imprecación terrible del Eclesiastés. Desgraciado de ti. Pobre ego. El momento de pasión te hechiza. Mas mira cómo llega el miércoles de ceniza. Memento, homo. Por eso hacia la montaña de la iniciación las almas selectas van y se explican Anacreonte y Omar Khayyam. El viejo tiempo todo roe inclemente y va deprisa. Sabed vencerle, Cintía, Chloe y Cidalisa. En ausencia del yo y más allá del tiempo experimenté eso que es lo real, ese elemento que transforma radicalmente. Vivenciar lo real más allá de la mente. Experimentar en forma directa eso que no es del tiempo, ciertamente es algo imposible de describir con palabras.
Y estaba en ese estado conocido en el mundo oriental como Nirvikalpa Samadhi. Siendo un individuo había pasado más allá de toda individualidad, por un instante sentí que la gota se perdía en el océano que no tiene orillas, mar de luz indescriptible, abismo sin fondo, vacío budista lleno de gloria y felicidad. ¿Cómo definir el vacío iluminador? ¿Cómo describir lo que está más allá del tiempo? El samadhi se hizo demasiado profundo, la ausencia absoluta del yo. La pérdida total de la individualidad, la impersonalización cada vez más y más radical, me causaron temor. Sí, temor. Temí perder lo que soy, mi propia particularidad, mis humanos afectos, qué terrible es la aniquilación budista. Y lleno de terror y hasta pavor, perdí el éxtasis, entré en el tiempo, me embotellé en el yo, caí dentro de la mente. Entonces. ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay! Fue entonces cuando comprendí la broma pesada del ego. Este era el que sufría, temía por su propia vida, clamaba. Satán, el mí mismo, mi querido ego, me había hecho perder el samadhi. ¡Qué horror! Si lo hubiera sabido antes, y las gentes que adoran tanto al yo, que lo califican de divino, de sublime. Ciertamente, qué equivocadas están. Pobre humanidad. Entonces, cuando pasé por esta vivencia mística era yo muy joven todavía y ella, la noche, el firmamento, se llamaba Urania. Ah. Juventud loca que juega con cosas mundanales y que en cada mujer ve una ninfa griega, aunque ésta sea una roja cortesana. Tiempo lejano ya. Más aún veo azahares en los naranjos verdes impregnados de aromas o en las viejas fragatas que llegan de los mares lejanos, o en el Icaco, o túpidos manglares. O tú, rostro adorado en ese tiempo, asomas como primeros pesares y primeros amores. Y comprendí que necesitaba disolver el ego, reducirlo a polvo, para tener derecho al éxtasis. Entonces, Dios mío. Me encontré con tantos y tantos ayeres. En verdad el yo es un libro de muchos tomos. Qué difícil fue para mí la disolución del yo, pero lo logré. Huyendo del mal muchas veces entré en el mal y lloré. ¿Para qué las envidias viles y las lujurias, cuando retuercen sus reptiles pálidas furias? ¿Para qué los odios funestos de los ingratos? ¿Para qué los lívidos gestos de los Pilatos? En el fondo profundo de los hombres más castos vive el bíblico Adán, ebrio de pasión carnal, saboreando con deleite la fruta prohibida. Aún resurge en la obra de Fidias Friney desnuda. Y clamé mucho al cielo diciendo: al fauno que hay en mí, dadle ciencia, esa sabiduría, que al ángel hace estremecer las alas. Por la oración y la penitencia, permitidme poner en fuga las diablesas malas. Dadme, Señor, otros ojos, no estos que gozan en mirar redondeces de nieve y labios rojos. Dadme otra boca en que queden impresos para siempre los ardientes carbones del asceta, y no esta boca de Adán en que vinos y besos locos aumentan y multiplican infinitamente gulas de bestia. Dadme unas manos de disciplinante y penitente que me dejen el lomo ensangrentado y no estas manos lúbricas de amante que acarician las pomas del pecado. Dadme sangre crística inocente y no esta que hace arder las venas, vibrar los nervios y crujir los huesos. Quiero quedar libre de maldad y engaño, morir en mí mismo y sentir una mano cariñosa que me empuje a la cueva que acoge siempre al ermitaño. Y trabajando intensamente, hermanos míos, llegué al reino de la muerte por el camino del amor. Ah. Si esos que buscan la iluminación comprendieran de verdad que el alma está embotellada en el yo, ah. Si esos destruyeran el yo, si redujeran a polvo el querido ego, entonces el alma quedaría libre de verdad, en éxtasis, en samadhi continuo, así experimentarían directamente eso que es la verdad. El que quiera vivenciar lo real debe eliminar los elementos subjetivos de las percepciones. Es urgente saber que tales elementos constituyen las diversas entidades que forman el yo. Dentro de cada uno de esos elementos duerme el alma profundamente. ¡Qué dolor! Capítulo 27, la cruel maga Circe. Antiguas tradiciones del Lacio dicen:
Tú también Cayeta, nodriza Eneida, que diste a nuestro litoral fama eterna, si tu honor concede esta sede, es esta la grande Espriella, pues el anciano Enias, después que hubo compuesto el montón del túmulo, el viento hincha las suaves velas bajo la luz del plenilunio, y el remo lucha con el suave mármol y así llegamos a la isla del Calixto donde la cruel diosa Circe, ha convertido a los hombres en cuerpos y bestias de fieras. Cuenta la leyenda de los siglos que Neptuno, señor del mar, dios poderoso, favorable a los troyanos, les apartó de ese tenebroso lugar donde moraba la espantosa maga enviándoles próspero viento. Recordemos el caso de Ulises, astuto guerrero destructor de ciudadelas, aquel que penetró en la morada de Circe. Dicen las viejas escrituras que el guerrero se detuvo ante la puerta misteriosa donde moraba la diosa de hermosos cabellos, llamó y ella le invitó a entrar. Ulises mismo cuenta en la Odisea su aventura diciendo: yo la seguí, con el corazón lleno de tristeza, y ella me hizo sentar en un sillón con clavos de plata magníficamente labrado. Bajo mis pies tenía un escabel. Al punto preparó en una copa de oro el brebaje que iba a ofrecerme, con el cual mezcló un hechizo. Tras de dármelo, y en el momento en que estaba bebiendo, me tocó con su varita y me dijo: anda ahora a la pocilga, y échate en el suelo con tus compañeros. Esto dijo, pero entonces saqué de la vaina mi aguda espada y me arrojé sobre ella como si tratara de darle muerte. Pero ella lanzando un gran grito, se prosternó, se abrazó a mis rodillas y me dijo estas aladas palabras. ¿Quién eres tú entre los hombres? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Dónde están tus padres? Me admira extraordinariamente que habiendo bebido ese hechizo no te hayas transformado. Etcétera, 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 Circe transformando a los hombres en cerdos. ¿Pero acaso esto es posible? ¿Qué dice la licantropía? ¿Qué dicen los dioses santos? Ya hemos hablado mucho de los tres estados de la eterna madre espacio. ¿Existen aspectos opuestos para la Devamatri? ¿Qué dice la ciencia oculta? Cualquier cuerpo que penetre en la cuarta dimensión puede cambiar de forma, empero se necesita algo más, ¿qué será? Vamos al grano, a los hechos. Es urgente comprender a fondo que el tercer aspecto de la madre cósmica, llámese Hécate o Proserpina, tiene siempre la posibilidad de desdoblarse en dos aspectos más de tipo opuesto y fatal. Definamos, aclaremos. Esos dos aspectos negativos de la Prakriti constituyen eso que se llama Kali, o Santa María. El arcano 6 del tarot representa las dos polaridades de la Gran Madre Espacio. Recordemos la virtud y el vicio. La Virgen y la ramera. Eva, la luna blanca y Lilith la luna negra. Recordemos las esposas graciosas de Shiva, el tercer Logos, Parvati y Uma. Sus antítesis son esas mujeres sanguinarias y feroces, Durga y Kali, esta última es la regente tenebrosa de esta horrible edad del Kali Yuga. Kali como serpiente tentadora del Edem es el abominable órgano cundartiguador del cual hemos hablado tanto en nuestros pasados mensajes de Navidad, es con el siniestro poder de dicho órgano fatal como los hombres se transforman en cerdos. Que las abominables arpías se conviertan en horripilantes y espantosos pajarracos o que Apuleyo se transforme en burro o los compañeros de Ulises en cerdos, ciertamente no es algo imposible, esos son fenómenos muy naturales de la cuarta dimensión, cuarta vertical o cuarta coordenada, y se realizan siempre con el poder tenebroso de Kali o Circe. A esos lectores que no han estudiado jamás nuestros pasados mensajes de Navidad, podrán parecerles muy extrañas nuestras afirmaciones, empero, en síntesis, les diremos que esa tal Circe o Kali viene a ser en verdad la fuerza foática ciega, la electricidad sexual trascendente usada en forma maligna. Si una arpía se mete con su organismo físico dentro de la cuarta vertical y si luego se transforma en un ave de mal agüero o en una bestia cualquiera, podéis estar plenamente seguros de que ha basado todo su trabajo en el siniestro poder del abominable órgano cundartiguador. ¿Habéis oído hablar de la cola de Satán? Ese es el fuego sexual proyectado desde el coxis hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre. Dicha cola luciferina se halla controlada por un átomo maligno del enemigo secreto. La anatomía oculta enseña que tal demonio atómico se encuentra ubicado en el centro magnético del coxis. En el abominable órgano cundartiguador, cola satánica, se halla contenido todo el poder izquierdo, siniestro, de Kali, Circe o Santa María.
Los adeptos del tantrismo negro, Bons y Ugpas de capacete rojo, desarrollan en sí mismos esa fuerza foática ciega del citado órgano fatal. La licantropía, la ciencia de las metamorfosis comentada por Ovidio, siempre ha existido y actualmente, aunque parezca increíble, todavía y en pleno siglo XX existen por ahí en algunos rincones del mundo, modernas circes. Que se rían los bribones, los pseudo sapientes, los